Antes de empezar la historia, cuéntanos desde donde lo ves dejando un comentario abajo. Si te gusta el vídeo, no olvides darle al me gusta y suscribirte. Que tengas un buen día. Disfruta de la historia. El primer día de prácticas siempre es un evento memorable, ya sea porque todo sale a la perfección o porque todo sale terriblemente mal. Para Eliza Martín, las cosas ya estaban yendo mal incluso antes de entrar al edificio de Dascorp. Primero, el autobús se averió, luego el taxista se equivocó de ruta, y para colmo, su tacón se atascó en una rejilla de la acera justo delante de la entrada del edificio. Con retraso y el pelo como un nido de pájaros, tras luchar contra el viento camino del trabajo, Eliza cruzó el vestíbulo a toda velocidad hacia el ascensor, que estaba a punto de cerrar. Un momento, gritó mientras corría como un cohete por el vestíbulo. En el último segundo, se coló por las puertas del ascensor, pero su impulso fue tan fuerte que se estrelló contra un hombre alto de traje oscuro que estaba distraído con su teléfono. ¡Ay!, exclamó Eliza al chocar con él. ¿Qué? Apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de soltar un gruñido de dolor. Eliza le había pisado fuerte. ¡Ay, ay! Eliza saltó hacia atrás, agarrándose a la pared del ascensor. El hombre, aún en shock por lo sucedido, se miró el pie y luego a Eliza con una expresión de absoluta incredulidad. «¿Me pisaste?» «No fue intencional», dijo Eliza levantando las manos. «Pero si te sirve de consuelo, a mí también me duele el pie». Antes de que pudiera responder, su teléfono, que se le había escapado de la mano por el impacto, se estrelló contra el suelo del ascensor con un golpe sordo. «¡Ay, no!». Eliza cogió el teléfono, rezando para que siguiera intacto. El hombre se lo arrebató, la fulminó con la mirada y dijo con frialdad: «Genial. Ahora mi teléfono también ha volado solo». Eliza soltó una risa nerviosa. «Al menos sobrevivió, ¿no?» Los teléfonos modernos son bastante resistentes. Presionó un botón lateral y la pantalla parpadeó y se quebró. Eliza contuvo la respiración. «Bueno, supongo que tu teléfono ahora tiene un diseño único, hecho a medida por Impact». El hombre dejó escapar un profundo suspiro y se frotó las sienes, intentando mantener la calma. El ascensor seguía subiendo cuando, de repente, dio una sacudida y se detuvo bruscamente. Las luces parpadearon, silencio absoluto. Eliza tragó saliva con dificultad. ¿Esto es parte de la decoración? El hombre ignoró la broma y pulsó el botón de emergencia con impaciencia. El ascensor se detuvo, dijo, intentando mantener la compostura. Eliza abrió mucho los ojos. Sí, me di cuenta. Mi primer día y ya estoy atrapado en un ascensor con un desconocido. Esto debe ser un castigo divino por derramar café en mi currículum. El hombre la miró con recelo. ¿Cómo es posible que alguien derrame café en su propio currículum? Ah, fue un accidente. Pero por suerte, Recursos Humanos solo leyó la mitad antes de que se corriera la tinta. Eliza sonrió. ¿Y tú? ¿Cómo llegaste aquí? Él arqueó una ceja. Sí, tomé el ascensor. Ella suspiró. ¡Guau! ¿En serio? Nunca lo habría imaginado. El hombre miró al techo como si le pidiera paciencia al cielo. Trabajé aquí. Ah, así que debes conocer el protocolo de salida de emergencia. ¿Qué hacemos ahora? ¿Gritamos pidiendo ayuda? ¿Enviamos señales de humo? Esperamos, respondió secamente. Eliza se cruzó de brazos. Qué aburrido. Bueno, estamos en un ascensor, no en un programa de comedia. Sus ojos se abrieron de par en par. Hablando de eso, ¿te gusta el monólogo cómico? El hombre la miró como si acabara de preguntarle si era un extraterrestre. No. Qué lástima. Me encanta. Hay un comediante que bromea sobre las reuniones corporativas. Es brillante. Dice que los jefes siempre dicen que lo solucionemos por correo electrónico, pero nadie responde. ¿Alguna vez has ignorado correos? Hablas mucho. Hablo mucho cuando estoy nerviosa, admitió Eliza, frunciendo el ceño. Mi cerebro se pone en modo radio y empieza a transmitir cada pensamiento que tengo. Eso es un problema. Diría que es un talento desconocido. El intercomunicador por fin sonó, y la voz de una recepcionista resonó por el altavoz.
Amigos, tuvimos una pequeña avería. El ascensor debería volver a funcionar en unos 5 minutos. Genial. El hombre se apoyó en la pared, impaciente. Eliza suspiró dramáticamente. 5 minutos son suficientes para reflexionar sobre la vida. Dime algo. ¿Alguna vez has hecho algo realmente vergonzoso? Parpadeó. ¿Por qué iba a decírtelo? Porque estamos atrapados aquí, y según el código no oficial del ascensor, cuando dos personas quedan atrapadas juntas, tienen que compartir secretos vergonzosos. Nunca había oído hablar de ese código. Claro que no, porque me lo acabo de inventar. Pero la regla sigue vigente. La miró fijamente, sin poder creer que estuviera teniendo esta conversación. Está bien, te sigo el juego. Eliza se inclinó con entusiasmo. Adelante. De niño, se cruzó de brazos. Me caí en la piscina de un hotel durante un viaje porque quería ver si era posible caminar sobre el agua. Eliza sonrió ampliamente. Dios mío, ¿te creías Jesús? Creí haber leído algo sobre la tensión superficial del agua y quería comprobarlo. Increíble. Me equivoqué, pero increíble. El ascensor dio una ligera sacudida antes de continuar subiendo. Eliza aplaudió emocionada. Somos libres. El hombre negó con la cabeza, aliviado de librarse de ella. Cuando se abrieron las puertas del piso 20, salió primero. Eliza lo siguió de cerca, arreglándose el pelo como si nada hubiera pasado. En recepción, la recibió una asistente sonriente. Debes ser la nueva becaria. El señor Fisher quiere hablar contigo antes de que empieces. Eliza se quedó paralizada. ¿El señor Fisher? El asistente señaló hacia una oficina de cristal, y allí estaba el hombre del ascensor, el director ejecutivo de la empresa, James Fisher. Eliza contuvo la respiración. Bueno, ahora sí que me van a despedir. Quería cavar un hoyo y esconderse ahí para siempre. Si el ascensor se hubiera quedado atascado 1 hora más, o si hubiera caído un rayo en ese preciso instante, cualquier cosa habría sido mejor que entrar en la oficina de ese hombre justo después de pisarlo, hacer que se le cayera el teléfono y obligarlo a escuchar sus teorías sobre los secretos del ascensor. El asistente del director sonrió. Puedes entrar. Te espera. Esperando que me despidan, pensó Eliza. Forzó una sonrisa y entró. James Fisher estaba sentado tras un escritorio impecable, con un aspecto muy distinto al del hombre molesto del ascensor. Su traje seguía impecable, su cabello perfectamente arreglado y su expresión seria, inalterada. La miró. Oh, tú otra vez. Eliza sonrió nerviosamente. El desastre andante en persona. James le hizo un gesto para que se sentara. Eliza Martín, ¿verdad? Asintió, intentando mantener cierta dignidad. Sí, señor. Pero si necesita fingir que nunca existí para conservar la cordura, lo entiendo perfectamente. Ignoró el comentario. Te han aprobado para una pasantía en el departamento de análisis de proyectos. Eso significa gestionar informes, presentaciones y reuniones. Eliza asintió, esperando que no mencionara el incidente del ascensor. Me dijeron que eres proactivo. Parpadeó. ¿Dijeron eso? ¿Son buenas noticias? Depende. James cruzó las manos sobre el escritorio. Si ser proactivo significa que derramarás menos café que el promedio en la oficina, entonces sí. Se sonrojó. Juro solemnemente que derramaré el café. No más de 2 veces por semana. James no se rió. Trabajarás bajo las órdenes de Chloe, la jefa de departamento. La miró directamente. Y trata de no provocar un incendio. Los ojos de Eliza se abrieron de par en par. ¿Eso ya ha pasado antes? No, pero contigo, uno nunca está demasiado seguro. Abrió la boca para protestar, pero enseguida se dio cuenta de que no tenía defensa. Justo. Señaló la puerta, dando por terminada la reunión. Puedes irte. Y por favor, intenta no pisar a nadie al salir. Eliza salió apresuradamente de la oficina. Lo había logrado. No la habían despedido en su primer día. Eso ya era una victoria.
En cuanto llegó al departamento de análisis de proyectos, se dio cuenta de que ya era toda una celebridad en la oficina. Los rumores eran tan fuertes que la oían. Era ella. La becaria que casi mata al director ejecutivo. Oí que le tiró el teléfono por la ventana. Eso es una exageración. Estaba en el suelo. Está mirando. Chloe, la jefa del departamento, se acercó. Bienvenida, Eliza. Eliza sonrió amablemente. Gracias. Tengo muchas ganas de empezar. Chloe asintió, pero parecía un poco indecisa. Eso espero. Solo un aviso, nuestro departamento está muy estructurado. La gente aquí es muy organizada. Eliza sonrió. Ah, claro. Yo también soy súper organizada. En ese preciso instante, se le resbaló el bolso del hombro y volcó una pila de documentos del escritorio de un compañero. Papeles esparcidos por todas partes. El silencio era ensordecedor. Oh, murmuró Eliza. Eso fue una prueba. Chloe suspiró. Te acompañaré a tu escritorio. Le entregó una carpeta a Eliza. Aquí tienes algunos informes que necesitas organizar y revisar. Es sencillo. Simplemente ordena los documentos, revisa las hojas de cálculo e ingresa todo en el sistema. Suena fácil. Eliza sonrió. Genial. Necesitamos que esté listo en 3 horas. Chloe se marchó, dejando a Eliza con su primera tarea. Abrió la carpeta y encontró docenas de páginas llenas de gráficos y tablas complejas. Está bien, puedo con esto. Respiró hondo y empezó a ordenar los papeles. 5 minutos después. Definitivamente no puedo hacer esto. Los gráficos parecían antiguas runas místicas. Las tablas tenían más números que el manual de instrucciones de un cohete. Pero Eliza no iba a rendirse. Necesito un plan, pensó. Así que tuvo una idea brillante. Tomó unas notas adhesivas de colores y empezó a etiquetar hojas de cálculo con nombres graciosos para recordar de qué se trataba cada una. La hoja de cálculo de la depresión, porque los números no paraban de bajar. La tabla de la tristeza, porque parecía una espiral descendente. Las tablas de bancarrota se explicaban por sí solas. Orgullosa de su sistema revolucionario, siguió trabajando. Eliza estaba tan concentrada que ni siquiera se dio cuenta de que Chloe volvió a entrar. ¿Cómo va? Eliza dio un salto de sorpresa, y en el proceso, volcó su taza de café sobre los documentos. Chloe abrió mucho los ojos. Eliza, te lo explico. Eliza agarró las servilletas frenéticamente, pero era demasiado tarde. Las mesas estaban completamente manchadas. Toda la oficina quedó en silencio. Dios mío, murmuró alguien. Chloe se frotó las sienes. ¿Cuánto café tomas al día? No lo suficiente para esto. Respiró hondo. Bueno, reimprime todo y retoma las notas. Eliza suspiró aliviada. ¿Entonces sigo trabajando? Chloe hizo una pausa. Por ahora. Después de pasar una tarde entera arreglando el desastre, Eliza por fin terminó su trabajo. Al levantarse para entregarle los documentos a Chloe, oyó murmullos en la oficina. El director ejecutivo viene. James Fisher entró en el departamento como un rey inspeccionando su reino. Todos se pusieron de pie de inmediato. Eliza intentó parecer profesional, pero los nervios la dominaron y dejó caer la pila de documentos justo a los pies de James. Él miró los papeles en el suelo y luego a Eliza. Ella le dedicó una sonrisa incómoda. Oh, hola otra vez. James respiró hondo. ¿Tienes algo en contra de los documentos? Se agachó rápidamente para recogerlos. No, me encantan los documentos. Son tan rectangulares. Arqueó una ceja. ¿Rectangular? Sí, y con estampado. Muy bonito. La miró completamente desconcertado. Me alegra saberlo. Tomó un informe y lo hojeó. Estos números. Hizo una pausa. ¿Por qué esta gráfica se llama la gráfica de la tristeza? La oficina quedó en silencio absoluto. Eliza sintió que el alma la abandonaba. Puedo explicarlo.
James cerró el informe lentamente. Más vale que sea una buena explicación. Toda la sala contuvo la respiración. A Eliza se le puso tan caliente la cara que estaba segura de que podría freírse un huevo en la frente. Allí estaba, James Fisher, el director ejecutivo más intimidante de la historia, con un informe en la mano y una gráfica llamada la gráfica de la tristeza, mirándola como si estuviera intentando decidir si era una broma o una prueba de paciencia. Ella abrió la boca para explicar, pero su cerebro entró en modo de emergencia y se negó a pensar en nada útil. Así que simplemente soltó, bueno, si yo fuera una gráfica, así me llamarían también. La oficina permaneció en silencio sepulcral. James se pellizcó el puente de la nariz como si le pidiera fuerza al universo. ¿Por qué exactamente nombraste así las hojas de cálculo? Eliza tragó saliva con dificultad. Bueno, señor Fisher, los números pueden ser tan fríos. Así que les di personalidad. Ahora son gráficos con sentimientos. ¿Personalidad? Asintió con entusiasmo. Sí. Mira, el gráfico de tristeza muestra una caída drástica en el rendimiento, así que el nombre tiene todo el sentido. ¿Y la tabla de quiebras? Una tragedia. Necesitamos sentir el impacto de estas cifras para comprender realmente su historia. James parpadeó. Acabas de describir los informes financieros como una telenovela. Eliza sonrió tímidamente. Con la banda sonora adecuada, sería aún mejor. James no sabía si reírse o rescindir su contrato en ese instante. Cambia los nombres. Ahora. Asintió tan rápido que parecía un pingüino amaestrado. Enseguida, señor. Le dirigió una última mirada al becario antes de salir de la sala, murmurando algo sobre cómo la empresa seguía atrayendo a genios del caos. En cuanto se cerró la puerta, la oficina estalló en susurros. Dios mío, sobreviviste. Pensé que te iba a despedir en el acto. ¿En serio? ¿Quién etiqueta un informe corporativo como la tabla de la tristeza? Eliza suspiró y se desplomó en su silla. Bueno, al menos no me lanzó una grapadora. Yo diría que eso es una victoria. Debido al caos de las hojas de cálculo, Eliza tuvo que quedarse hasta tarde organizando los documentos. Divirtámonos un rato con quienes solo leen los comentarios, escribiendo palomitas. Solo quienes llegaron hasta aquí lo entenderán. Continuemos con la historia. Al mirar a su alrededor, se dio cuenta de que la oficina estaba casi vacía. Solo quedaban algunas luces encendidas, y el sonido de los teclados resonaba en el silencioso espacio. Estaba agotada. Bueno, Eliza, termina esto y vete a casa. Pero había un pequeño problema. Ya no podía concentrarse. Se le empezaron a pesar los ojos, y fue entonces cuando tuvo una idea brillante. Necesito un empujón, algo que me ayude a mantenerme despierta y motivada. ¿Y cuál era la mejor manera de mantenerse despierta? La música. Eliza se puso los auriculares, abrió su lista de reproducción de máxima energía y le dio al play. En cuanto empezó la música, no pudo resistirse. Sin darse cuenta, empezó a mover los hombros al ritmo. Luego los brazos, y luego las piernas. En cuestión de minutos, Eliza bailaba sola en medio de la oficina, dando vueltas alrededor del escritorio, aplaudiendo al ritmo y fingiendo que su grapadora era un micrófono. Dio un giro dramático y, absorta en el momento, se deslizó por su silla giratoria como una estrella de rock en medio de un concierto. Y fue entonces cuando oyó un ruido, una tos suave. Eliza se quedó paralizada, sosteniendo la grapadora como micrófono. Se giró lentamente, y allí estaba él, James Fisher, de pie en la puerta, mirándola con una expresión indescifrable. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. Eliza sintió que su alma abandonaba su cuerpo y tomaba el primer vuelo a otro planeta. Quizás si me hago pasar por una estatua, simplemente se marchará. Pero James no se marchó. Al contrario, se cruzó de brazos e inclinó la cabeza. Bueno, eso fue inesperado. Soltó la grapadora. ¿Puedo explicarlo? Levantó una ceja. Me encantaría oír eso, pensó rápido. Bueno, ya sabes, los estudios demuestran que bailar mejora la productividad. ¿Qué estudios? Muchos. Investigación científica respetada publicada por expertos en baile productivo.
James no pudo contener una sonrisa. ¿Te lo acabas de inventar? Sí, pero suena convincente, ¿verdad? Negó con la cabeza, intentando contener la risa. Dime algo, Martín. ¿Es esto parte de la cultura corporativa de Dax Corp? Claro que sí. Es una tradición secreta que todos los empleados bailen solos cuando nadie los ve. James soltó una breve y silenciosa carcajada. Pero Eliza notó que se reía, y era de verdad. Sintió un poco de orgullo por eso. James suspiró y miró su reloj. Acabo de terminar ese informe. Ella hizo un saludo juguetón. Sí, señor. Él empezó a irse, pero antes de cerrar la puerta, la miró por última vez. Ah, ¿y Eliza? Lo miró. Ese giro en la silla fue impresionante. Luego salió. Se quedó allí, parpadeando. ¿Acaso su director ejecutivo acababa de felicitarle por sus pasos de baile de oficina? Miró la silla. Quizás debería practicarlo más a menudo, pero por si acaso. Solo cuando nadie lo veía. James salió de la oficina y caminó por el pasillo. Todavía no podía creer lo que acababa de ver. Eliza bailaba. Giraba en su silla como si estuviera en su propio concierto privado, sosteniendo una grapadora como micrófono. Debería haberse molestado, pero en cambio, para su sorpresa, se rió, y eso lo inquietó. No era de los que se reían con facilidad. Era un director ejecutivo, un hombre serio, práctico y racional. Pero esa becaria era un desastre encantador, y él no sabía qué pensar. En el fondo, sabía una cosa: esa escena no se le iría de la cabeza en mucho tiempo, y eso era preocupante. Pero por ahora, prefería no pensar en ello. A la mañana siguiente, Eliza entró en la oficina intentando pasar desapercibida. Era difícil actuar con normalidad después de lo sucedido la noche anterior. Cada vez que cerraba los ojos, el recuerdo volvía a ella, girando en su silla, sosteniendo una grapadora como micrófono, y James Fisher de pie en la puerta, observándolo todo. Respiró hondo. Tenía que seguir adelante. La oficina estaba llena de gente y todos parecían concentrados, lo cual era genial. Nadie decía nada sobre ella, lo que significaba que nadie sabía de su pequeña actuación privada. Al menos no todavía. Se sentó y empezó a organizar los archivos del día. Entonces apareció Chloe con una sonrisa ligeramente sospechosa. ¿Tienes planes para esta noche? A Eliza le pareció extraña la pregunta. ¿Yo? ¿Planes? Chloe asintió. El director ejecutivo necesita a alguien que lo acompañe a cenar con un posible inversor. Eliza parpadeó. ¿Y por qué yo? Porque el inversor pidió reunirse con alguien del departamento de análisis de proyectos, y tú eras la única disponible. Un escalofrío le recorrió la espalda. Espera, el director ejecutivo. ¿Te refieres a que mide como 1,8 metros? ¿Tiene una mirada intimidante y un talento increíble para pillar a la gente bailando en el peor momento? Chloe la miró fijamente. Ese es. Eliza quería hundirse en su silla. No puedo ir. Tengo un compromiso. ¿Qué compromiso? Tengo que alimentar a mis peces. ¿Tienes un pez? No, pero yo podría. Chloe suspiró. No tienes opción. Llegarás a las 8. Eliza se pasó el resto del día buscando excusas, pero cuando el reloj marcó las 7:30, supo que no tenía opciones. Llegó al restaurante en punto a las 8. Solo para darse cuenta de que era uno de esos lugares caros donde un solo plato costaba tanto como su alquiler. La iluminación era tenue, el ambiente sofisticado y los camareros llevaban guantes blancos. Se sentía fuera de lugar con solo respirar allí. James ya estaba sentado en una mesa en la esquina. Al verla, simplemente levantó una ceja, sin parecer sorprendido. Ella se acercó y se sentó. Antes de que digas nada, quiero que quede claro que estoy aquí bajo presión. Me alegra saberlo. Le pediré al camarero que lo anote. Tomó el menú y miró los precios. Dios mío, hay un plato aquí que cuesta más que mi refrigerador. Si quieres, puedes pedirlo. Prefiero quedarme con mi refrigerador. Al menos no desaparece después de 5 minutos. James cerró el menú y la observó un momento.
¿Siempre hablas tanto cuando estás nerviosa? Sí. ¿Y cuando estoy emocionado? ¿Y cuando estoy aburrido? ¿Y cuando estoy bien? Básicamente siempre. Me di cuenta. Llegó el camarero y tomó nota de sus pedidos. Eliza intentó parecer profesional, pero no pudo ignorar lo increíblemente cómodo que James parecía en ese lugar. Mientras ella aún averiguaba cómo sostener bien los cubiertos, el inversionista aún no había llegado, dejándolos solos en una cena inesperada. Así que James empezó. ¿Has pensado en algún apodo nuevo para los informes? Me estoy controlando, pero tengo un gráfico guardado en mis borradores llamado La montaña rusa de la desesperación. Negó con la cabeza, pero por primera vez, parecía disfrutar de la conversación. La cena continuó en un ambiente sorprendentemente distendido. James parecía menos rígido que de costumbre, y Eliza incluso empezó a relajarse. Pero como siempre, algo tenía que salir mal. Cuando llegó el plato principal, la comida se veía deliciosa. Pero después del primer bocado, algo no encajaba. James se aclaró la garganta y se llevó la mano a la garganta. ¿Estás bien?, preguntó Eliza. Él asintió, pero sus ojos empezaban a lagrimear. James, te estás poniendo rojo. Está bajo control. ¿Eres alérgico a algo? Dudó antes de responder. Camarones. Un camarero que pasaba casi dejó caer la bandeja al oír eso. Pero señor, su plato lleva camarones. Eliza abrió mucho los ojos. ¿Pediste algo a lo que eres alérgico? James parecía incómodo. No me di cuenta. Eliza perdió la paciencia. ¿No te diste cuenta? ¿Cómo es posible que alguien con alergia no se dé cuenta de que está pidiendo justo lo que no puede comer? Se aclaró la garganta. Estaba distraído. Podrías haber muerto por la distracción. El camarero entró rápidamente. Podemos traerle un antihistamínico, señor. Eliza se levantó. No hace falta. Tengo uno en mi bolso. James la miró con escepticismo. ¿Llevas medicamentos para la alergia? Me gusta estar preparado. O simplemente propenso a los accidentes. Sacó la medicina y se la dio. Tómate esto antes de que tenga que llamar a una ambulancia y acabe en los titulares. Mientras un becario sin experiencia mata al director ejecutivo en un restaurante de lujo, James tomó la pastilla y, después de unos minutos, el enrojecimiento empezó a desaparecer. El inversor por fin llegó, pero la cena ya había sido un completo desastre. Al salir del restaurante, James suspiró. Bueno, sí, fue una cena interesante. Aprendí mucho. Arqueó una ceja. ¿Cómo qué? Que no prestas suficiente atención a tus pedidos de comida. Y que soy un excelente rescatador de directores ejecutivos imprudentes. Esbozó una leve sonrisa. Lo anotaré en mi próximo informe. Ella se rió. Por favor, póngalo como plan de prevención de catástrofes alimentarias. Él negó con la cabeza, pero no parecía molesto. Buenas noches, Eliza. Buenas noches, jefe. Se dio la vuelta y se alejó, pero sintió que algo había cambiado. James también se quedó allí un momento, viéndola irse. Aún no sabía qué pensar de esta pasante torpe e imposible de ignorar. Pero una cosa era segura. Tenía una forma única de convertir cualquier situación en un auténtico espectáculo. A la mañana siguiente, Eliza llegó a la oficina sintiéndose más segura que en días anteriores. A pesar de algún desastre ocasional, seguía empleada, y por alguna razón desconocida. James Fisher no parecía querer tirarla por la ventana, considerando la cena de anoche, donde prácticamente le había salvado la vida. Quizás incluso empezaba a verla de otra manera. Caminó por el departamento de análisis de proyectos y se sentó en su escritorio. Respirando hondo, estaba decidida a tener un día tranquilo y sin errores. Pero sus planes empezaron a desmoronarse en cuanto Chloe apareció a su lado con expresión seria. Trabajarás directamente con el director ejecutivo esta semana. Eliza parpadeó un par de veces, esperando que Chloe se echara a reír y dijera que era solo una broma. Pero su jefe no parecía divertido en absoluto. ¿Qué quieres decir? Quiere que revises unos informes del departamento de tecnología y le prepares un resumen, frunció el ceño.
¿Yo? Sí. Pero solo soy becaria. Preguntó específicamente por ti. A Eliza se le revolvió el estómago. ¿James quería que trabajara directamente con él después de todo lo que había hecho en los últimos días? ¿Qué estaba pasando? ¿Segura que no quiere que simplemente organice los cables de la sala de informática? Claro. Sin otra opción, cogió sus materiales y se dirigió a la planta ejecutiva, donde estaba la oficina del director general. Al entrar, encontró a James sentado tras un enorme escritorio de cristal, hojeando un informe. Levantó la vista al verla entrar. ¿Estás aquí listo para un trabajo serio o para otra escena cómica? Eliza apretó los labios y dejó la carpeta sobre el escritorio. Me concentraré para evitar cualquier error. Eso debe requerir un esfuerzo monumental. Se sentó y empezó a revisar los documentos que James le entregó. Para su sorpresa, el trabajo resultó ser realmente interesante. Quería que resumiera varias propuestas para un nuevo proyecto de expansión, destacando sus fortalezas y debilidades. Durante un tiempo, todo marchó con relativa fluidez. Eliza logró concentrarse, y una vez que estuvo completamente absorta en los informes, incluso olvidó que él estaba allí. Pero entonces, como si el universo simplemente no le permitiera un momento de paz, el bolígrafo se le resbaló de la mano y cayó al suelo. Se agachó para recogerlo, en el proceso, se golpeó la cabeza con el borde del escritorio. El impacto fue tan fuerte que soltó un pequeño gruñido. James la miró por encima de sus papeles. ¿Estás bien? Perfectamente. Solo estaba probando la resistencia de mi frente. Suspiró y volvió a su informe como si ya estuviera acostumbrado a este tipo de cosas por parte de ella. Después de unas horas de trabajo, James finalmente cerró uno de los archivos y la miró. ¿Qué te parecieron los informes? Eliza repasó sus notas y empezó a explicar. La propuesta del equipo de desarrollo parece interesante, pero hay algunos déficits en el presupuesto. Estiman un costo inferior al que sería realista para la implementación del proyecto. Él asintió. ¿Y la otra propuesta? El equipo de innovación tiene un concepto sólido, pero su cronograma es poco realista. Esperan una entrega que nadie podría cumplir sin duplicar el equipo. James estudió sus notas un momento. Hiciste un buen trabajo. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Qué? ¿Un buen trabajo? Eliza sonrió. ¿Fue un cumplido? No te acostumbres. Se rió. Lo recordaré para siempre. El resto del día transcurrió sorprendentemente bien. A pesar de algunos errores ocasionales, Eliza logró participar en las reuniones y organizar la información que James necesitaba. Sin embargo, había un problema. Toda la oficina había empezado a notar que James le prestaba más atención de lo habitual. Los chismes empezaron a correr por los pasillos. Durante un descanso para tomar café, Eliza notó que sus colegas susurraban mientras la miraban. ¿Lo vieron? La llamó de nuevo para revisar los informes. Imposible. James nunca se interesa por nadie así. ¿Crees que pasa algo? Eliza casi derramó el café al oír eso. ¿Qué insinuaban? Tenía que dejar claro que no significaba nada. James era su jefe, eso era todo. Pero cuanto más intentaba ignorar los rumores, más crecían. Durante una reunión de departamento, alguien sugirió en broma apostar sobre cuánto tardarían James y Eliza en involucrarse. Su reacción fue inmediata. Espera, ¿qué? Chloe intentó disimular su sonrisa. No te preocupes, es solo una broma. ¿Una broma? Esto se está convirtiendo en un reality show. Bueno, nadie había visto al director ejecutivo actuar así antes. Eliza se tapó la cara con las manos. Solo me está probando para ver si puedo hacer bien el trabajo. Claro, claro. Miró a Chloe, quien no parecía convencida. ¿Qué se supone que significa eso? Nada, solo que no suele poner a prueba a la gente así. Los rumores seguían extendiéndose, y para colmo, Eliza empezó a notar que James parecía más relajado con ella. Durante las reuniones, no solo escuchaba sus sugerencias, sino que también hacía preguntas y debatía ideas abiertamente. Si ella cometía un error, él no era tan estricto con ella como con los demás, y eso solo alimentaba aún más los chismes.
Una tarde, mientras revisaba un expediente, Eliza notó que James la observaba pensativo. ¿Qué? Arqueó una ceja. Nada. Solo me pregunto cómo alguien tan caótico puede ser tan eficiente a la vez. Sonrió. Es un regalo excepcional. Cerró uno de los informes y se recostó en su silla. Debo admitir que has traído un poco de energía a la oficina. Se cruzó de brazos. ¿Dices que soy un huracán? Sí, pero un huracán que de alguna manera organiza archivos en medio de la destrucción. Se rió. Lo tomaré como un cumplido. Parecía un intercambio normal, pero para el personal de la oficina, acostumbrado al comportamiento serio y reservado de James, fue prácticamente una actuación en vivo. Cada conversación entre ambos se analizaba con la misma emoción que un partido de campeonato. Eliza no estaba segura de que era más extraño, el chisme o el hecho de que, por alguna razón, a James no parecía importarle. Se preguntó si siquiera se daba cuenta de cuánto hablaba la gente. Si lo hacía, parecía decidido a ignorarlo, que era justo lo que ella debería estar haciendo. Pero por alguna razón, era difícil ignorar la forma en que a veces la miraba, como si intentara descifrar algo que ni siquiera él podía explicar, y eso solo bastaba para inquietarla. Eliza estaba acostumbrada a ser el centro de atención en la oficina, pero nada la habría preparado para el nivel de especulación que se apoderó de la empresa después de esa semana. Su sola presencia en la planta ejecutiva bastaba para que los empleados intercambiaran miradas de sospecha. Cada vez que salía de la oficina del director ejecutivo, oía susurros en los pasillos y sonrisitas socarronas tras las pantallas de las computadoras. Intentaba ignorarlo. Estaba allí para trabajar, no para alimentar chismes. Pero algunas conversaciones eran imposibles de ignorar. Oí que el director ejecutivo se va a casar. Eliza casi se atraganta con el café. ¿Qué? Los dos empleados que estaban charlando se quedaron paralizados al darse cuenta de que estaba cerca. Ah, ¿no lo sabías? Eliza parpadeó. No, y no creo ser la única. Bueno, al parecer es un matrimonio concertado. Un contrato entre familias adineradas o algo así. Eliza se cruzó de brazos. Eso suena a telenovela, pero tiene sentido. James es muy reservado. Nunca se le ha visto en una relación pública. Eliza se quedó callada. No era asunto suyo, claro. Pero por alguna razón, pensarlo la inquietaba. El resto del día se alargó. Su productividad se desplomó. Y cada vez que intentaba concentrarse en los informes, su mente volvía al supuesto y misterioso prometido de James. Al final del día, decidió que solo había una manera de obtener respuestas. Cuando llamó a la puerta de la oficina del director ejecutivo y entró, encontró a James, como siempre, concentrado en un informe. Levantó la vista un segundo antes de volver a su trabajo. ¿Algo va mal? Eliza respiró hondo y fue directa al grano. ¿Estás comprometida? James dejó de escribir. Hubo un largo silencio antes de que dejara lentamente el bolígrafo y se recostara en la silla, observándola con curiosidad. ¿Qué te hace pensar eso? Se cruzó de brazos. Toda la oficina está hablando de ello. Él suspiró, frotándose las sienes. Los chismes de oficina se propagan más rápido que los correos electrónicos. ¿Entonces no es cierto? James dudó un segundo más de lo que a ella le habría gustado. Depende de cómo lo mires, Eliza frunció el ceño. Esa es una forma muy sofisticada de decir, quizás. Esbozó una leve sonrisa, como si todo el asunto le pareciera divertido. ¿Y si fuera cierto, eso cambiaría algo para ti? Ella parpadeó, sorprendida por la pregunta. No, es solo eso. No sabía cómo terminar la frase. James observó su reacción un momento y luego volvió a su informe, como si la conversación hubiera terminado. Creo que ya tienes la respuesta. Eliza salió de la oficina sin estar del todo segura de lo que sentía. Si era cierto, ¿por qué no lo decía sin más? ¿Y por qué le molestaba tanto la idea de que estuviera comprometido? Al día siguiente, los rumores sobre su compromiso se intensificaron. Algunos decían que la prometida era una mujer de la alta sociedad de una familia influyente, mientras que otros insistían en que era una misteriosa empresaria extranjera. Eliza intentó ignorarlo, pero su mente no se lo permitió.
Y antes de darse cuenta, se encontró dándole consejos sentimentales a James. Empezó de forma bastante inocente. Si de verdad estás comprometido, deberías planear algo romántico para sorprenderla. James, que estaba revisando un contrato, se detuvo a media frase y la miró. ¿Disculpa? Hablo en serio. No pareces de los que se preocupan por estas cosas, pero a las mujeres les gustan los gestos inesperados. ¿Es un hecho comprobado o solo otra de tus teorías espontáneas? Sentido común. Cerró el contrato y se cruzó de brazos. ¿Y qué tipo de gesto inesperado recomendarías? Una cena especial. Algo bien pensado y con un toque personal. Guardó silencio un momento. ¿Una cena, entonces? Sí, pero no cualquier cena. Tiene que demostrar que de verdad te importa. James apoyó la barbilla en la mano y la observó pensativo. De acuerdo. Prepararé una cena. Eliza sintió una opresión en el pecho, pero forzó una sonrisa. Genial. Al día siguiente, escuchó a un grupo de empleados hablando de una cena que James supuestamente había planeado para esa noche. Se le encogió el estómago. Después de todo, ella fue quien lo sugirió. Eso fue todo. El director ejecutivo de la empresa iba a una cena romántica con su misteriosa prometida. Y todo era culpa suya. Y entonces, sin pensarlo, decidió que tenía que verlo con sus propios ojos. Tomó un taxi y se dirigió discretamente al restaurante que le habían mencionado. En cuanto llegó, encontró una mesa reservada con una cena elaborada. Pero algo no cuadraba. La mesa estaba vacía. Y entonces sintió que alguien se acercaba por detrás. ¿Eliza? Se giró y vio a James allí de pie, con una expresión entre divertida e incrédula. ¿Qué haces aquí? Abrió la boca, pero no se le ocurrió ninguna respuesta razonable. Sí. Me enteré de la cena y él arqueó una ceja. ¿Y decidió seguirme? Solo quería asegurarme de que todo estuviera bien. Se cruzó de brazos. De acuerdo. Entonces dime. ¿Dónde está mi prometido? Eliza parpadeó. Debería preguntarte eso. James suspiró, tomó una servilleta y la puso sobre la mesa vacía. No hay prometido. Se quedó paralizada. ¿Qué? Señaló la mesa vacía. Esta era la cena especial que sugeriste. Eliza sintió que le ardía la cara. ¿Me estabas tomando el pelo todo este tiempo? James sonrió sutilmente. Quería ver hasta dónde llegarías con esta historia. Quería hundirse en el suelo. No puedo creerlo. Tomó el menú y la miró. Ya que estás aquí, mejor que tengamos una cena de verdad. Dudó, pero entonces se dio cuenta de que, en el fondo, se sentía aliviada. Él no estaba comprometido. Solo quería provocarla, y por alguna razón, ese pensamiento la hizo sonreír. Eliza aún intentaba procesar la revelación de que la historia del compromiso no había sido más que una broma de James. Lo que la confundió aún más fue que él parecía disfrutar de su reacción, como si hubiera estado esperando a ver qué hacía a continuación. Se sentó lentamente, todavía un poco en shock. ¿Así que todo esto era solo una prueba? James hojeó el menú con calma. No era exactamente una prueba, pero tenía curiosidad por ver qué harías si pensaras que de verdad estoy comprometida. Entrecerró los ojos. ¿Y qué aprendiste de ello? La miró un momento antes de responder. Que no manejas muy bien la curiosidad. Eliza resopló y cogió el menú, intentando concentrarse en la comida. Pero su corazón seguía latiendo con fuerza, no porque la hubiera engañado, sino porque, por alguna razón, se sentía increíblemente aliviada al saber que no estaba comprometido con nadie. El camarero vino a tomarles nota y Eliza intentó actuar con normalidad. Ya que estoy aquí, más vale que lo disfrute. Pero para que lo sepas, sigo enojado contigo. James sonrió levemente. Me parece justo. La cena empezó tranquilamente, con conversaciones sobre el trabajo y los retos del proyecto que estaban revisando. Eliza notó que cuando James no se comportaba como el intimidante director ejecutivo, podía ser buena compañía. Dime algo, dijo, cortando un trozo de su comida. ¿Por qué parece que nadie sabe nada de tu vida privada?
Mantienes ese aire de misterio que vuelve loca de curiosidad a la gente. Dejó los cubiertos y le dedicó una pequeña sonrisa cómplice. Porque cuanto menos sepa la gente de ti, menos tendrá de qué especular. Bueno, funcionó. Pero también generó una cantidad desmesurada de rumores. A la gente siempre le gusta inventar historias cuando no tiene respuestas. Eliza sonrió. Supongo que por eso les gusta tanto chismear sobre nosotros. James la observó un momento antes de responder. ¿Y qué opinas de esa historia? Parpadeó, sorprendida por la pregunta. ¿Qué historia? La que están inventando sobre nosotros. Tragó saliva con dificultad. Bueno, es solo una historia, ¿no? Él asintió lentamente, con la mirada fija en ella. Si tú lo dices. Un breve silencio llenó el aire. Y Eliza sintió la necesidad de cambiar de tema antes de que la cena diera un giro inesperado. No estaba preparada para ello. Entonces, ¿tienes algún pasatiempo? ¿Algo que hagas fuera del trabajo? James pensó un momento. Me gusta cocinar. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Estás bromeando? Negó con la cabeza. Es una de las pocas veces que puedo concentrarme en algo sin que me interrumpan correos electrónicos y reuniones. Eliza sonrió. Nunca te habría imaginado en una cocina. Apuesto a que llevas un delantal súper formal y solo cocinas platos dignos de un restaurante de 5 estrellas. Se encogió de hombros. Me gustan los platos sencillos. Lo importante es el sabor. ¿Eso significa que preparas fideos instantáneos gourmet? Rió suavemente. Nunca lo intenté. Pero ahora tengo curiosidad por ver si es posible. Se rió con sinceridad. Puedo enseñarte. La cena continuó con una conversación inesperadamente ligera. Cuando terminaron de comer, James llamó al camarero para que pagara. Pero Eliza lo detuvo. Debería pagar mi parte. Arqueó una ceja. ¿Quién te trajo aquí? Puso los ojos en blanco. Tú lo hiciste. Entonces déjame pagar. Suspiró, pero no discutió. Al salir del restaurante, la noche era fría, y Eliza se cruzó de brazos, lamentando no haber traído una chaqueta. James se dio cuenta y, sin decir palabra, se quitó la suya y se la puso sobre los hombros. Parpadeó sorprendida. No tienes que hacer esto. Estás temblando. Bajó la cabeza y se aferró a la chaqueta, percibiendo su aroma en la tela. Gracias. Caminaron juntos hacia el estacionamiento, en silencio. Cuando llegaron al coche de James, él se apoyó en la puerta y la miró. Tengo que admitir algo. Ella lo miró. ¿Qué? Tienes un talento natural para arruinarlo todo. Se rió. ¿Es un cumplido o una crítica? Un poco de ambos. Ella apartó la mirada, sonriendo. Y tienes un don natural para dejarme sin palabras. Le abrió la puerta del coche y Eliza subió, todavía con la chaqueta sobre los hombros. El viaje de regreso fue tranquilo, pero el silencio entre ellos no se sentía incómodo. Al contrario, por primera vez, ambos parecían cómodos compartiendo el mismo espacio. Cuando James aparcó frente a su edificio, Eliza dudó antes de salir. Gracias por la cena. Asintió. Fue más interesante de lo que esperaba. Ella sonrió. Espero que sea un cumplido. Él no respondió. La observé mientras salía del coche. Le devolvió la chaqueta, pero antes de cerrar la puerta, se inclinó ligeramente hacia él. Buenas noches, James. Dudó un momento antes de responder. Buenas noches, Eliza. Cerró la puerta y entró al edificio, sintiendo que algo había cambiado esa noche, pero no estaba segura de qué. Eliza intentó volver a su rutina laboral tras la cena inesperada con James, pero algo se sentía diferente. No sabía si era solo su percepción o si realmente había cambiado algo en la forma en que él la trataba. Las miradas que le dedicaba al pasar por su departamento eran sutiles, pero estaban ahí. Antes, James solo parecía intrigado por su comportamiento. Ahora parecía que analizaba algo más, y para colmo, los rumores en la oficina se habían intensificado. Cada vez que Eliza caminaba por el pasillo, oía los susurros cada vez más fuertes.
Ya no era solo el hecho de trabajar directamente con James lo que llamaba la atención. Ahora todos hablaban de la cena que habían descubierto. Durante la pausa para el café, Chloe se acercó con una sonrisa pícara. ¿Así que tú y el director ejecutivo han estado saliendo? A Eliza casi se le cae la taza. ¿Qué? No. Chloe se rió. Bueno, yo te creo, pero la mitad de la oficina no. Fui al restaurante por casualidad, eso es todo. Claro, y por casualidad, te estaba esperando con una mesa reservada. Eliza puso los ojos en blanco. Estás empeorando esto. Chloe se inclinó, curiosa. Pero, ¿en serio, qué pasó? Eliza suspiró. Me engañó con el rumor del compromiso. Dijo que iba a una cena especial, y fui a comprobarlo. Chloe abrió mucho los ojos. ¿Fuiste tras él? No así. Solo quería entender qué estaba pasando. Chloe sonrió con suficiencia. ¿Y qué pasó? Eliza dudó. Dijo que nunca hubo prometido. Chloe pareció reflexionar un momento. ¿Así que solo quería ver qué harías? Sí. Chloe se rió. Es listo, resopló Eliza. O simplemente disfruta volviéndome loca. O ambas cosas. Antes de que Eliza pudiera responder, apareció un empleado de la planta ejecutiva y se les acercó. ¿Eliza Martins? Se giró, sorprendida. Sí. El señor Fisher quiere verte en su oficina. ¿Ahora? Un escalofrío le recorrió la espalda. ¿Ahora? Sí. Intercambió una mirada con Chloe, quien arqueó las cejas, visiblemente emocionada por la situación. Eliza respiró hondo y se dirigió al ascensor, preparándose mentalmente para lo que fuera que viniera. Al entrar en la oficina de James, lo encontró sentado en su escritorio, como siempre, revisando documentos. Al verla, levantó la vista y cerró la puerta. Ella obedeció y se sentó frente a él. ¿Pasó algo? Entrelazó los dedos y la miró fijamente un momento antes de hablar. Tengo una propuesta para ti. Ella parpadeó. Eso no suena nada aterrador. Ignoró el comentario. Necesito una cita para un evento corporativo mañana por la noche. Parpadeó de nuevo, sin creer lo que acababa de oír. ¿Me estás invitando a un evento? Sí. Eliza soltó una risa nerviosa. ¿Es una trampa? Sabes que no. Se cruzó de brazos. ¿Por qué yo? Porque necesito a alguien que no sea aburrido. Eliza ladeó la cabeza. ¿Era un cumplido o un insulto? Solo una observación. Respiró hondo. No sé si sea buena idea. La oficina ya está llena de rumores. Si me presento contigo en un evento, me comprometerán al día siguiente. ¿Te molesta? Dudó antes de responder. Me molesta que la gente saque conclusiones precipitadas. James se recostó en su silla y luego fue a demostrarles que estaban equivocados. Eliza se dio cuenta de que no era de los que aceptan rechazos fácilmente. ¿Es una orden? No. Pero si dices que no, tendré que sacar a alguien de la junta. Y, sinceramente, prefiero hablar contigo que con cualquiera de ellos. Le sorprendió su sinceridad. ¿Acabas de admitir que disfrutas de mi compañía? Sonrió levemente. Admití que no eres aburrido. Lo pensó un momento. ¿Qué clase de evento es este? Una reunión de negocios. Nada demasiado formal. Lo pensó un poco más y suspiró. De acuerdo, pero con una condición. James arqueó una ceja. ¿Qué pasa? No puedes dejarme sola ahí. ¿Así que quieres que me quede cerca? Ella puso los ojos en blanco. Solo significa que no quiero que me arrojen a un mar de desconocidos. Asintió. Trato hecho. Eliza salió de la habitación, sintiendo que se adentraba en algo mucho más complicado de lo que había imaginado. Al día siguiente, pasó horas buscando el atuendo perfecto para el evento. Quería lucir profesional, pero sin ser demasiado formal. Cuando finalmente llegó al local, encontró a James esperándola en la entrada. Como siempre, lucía impecable.
Pero había algo diferente, la miraba de una manera que ella no podía explicar. Ella se detuvo junto a él. ¿Lista para afrontar la noche? Él le dedicó una leve sonrisa. Siempre. Y juntos, entraron al evento. Eliza estaba segura de que nada de esa noche sería predecible. El salón era imponente, con enormes candelabros de cristal y mesas perfectamente dispuestas, el tipo de lugar que lo dejaba claro. Eliza no pertenecía allí. Miró a su alrededor, intentando aparentar tranquilidad. Hombres y mujeres elegantemente vestidos se movían con copas de vino en la mano, discutiendo inversiones y estrategias de mercado como si fueran tan simples como el pronóstico del tiempo. James, por otro lado, parecía estar completamente a gusto. En cuanto entraron, varias personas se acercaron a saludarlo, y él respondió con amables asentimientos y breves conversaciones. Eliza intentó mantener la compostura mientras lo seguía, pero sentía todas las miradas sobre ella. Y para colmo, sabía exactamente qué significaban esas miradas. Todos intentaban averiguar quién era y por qué estaba junto al director ejecutivo de Daxcorp. ¿Estás bien?, preguntó James, bajando la voz mientras se inclinaba ligeramente hacia ella. Respiró hondo y respondió sin mirarlo. Siento que alguien está a punto de investigarme y descubrir que solo soy un becario que derrama café sobre los informes. Reprimió una sonrisa. Subestimas tu capacidad para destacar. Soltó una risa seca. No sé si es un cumplido o una advertencia. James estaba a punto de responder cuando una elegante mujer se les acercó. James, cariño, hace tanto tiempo. Eliza observaba la interacción con curiosidad. La mujer parecía mucho más cercana a James que los demás invitados. Él sonrió, aunque su expresión seguía siendo profesional. Amber, buenas noches. La mujer volvió la mirada hacia Eliza, observándola con un destello de interés. ¿Y quién es? James mantuvo una expresión neutral. Eliza Martín, mi invitada de esta noche. Eliza contuvo la respiración, sintiendo el peso de la presentación. Amber seguía sonriendo, pero su curiosidad se había intensificado. Un invitado, ¿eh? Interesante. Eliza le dedicó una sonrisa educada. Mucho gusto. Es un placer. La mujer mantuvo la mirada fija en Eliza un momento antes de volverse hacia James. Veo que tu gusto por las sorpresas sigue igual. James no respondió. Simplemente esbozó una leve sonrisa. En cuanto Amber se alejó, Eliza dejó escapar un suspiro de alivio. ¿Quién era? Amber Beston, inversionista. ¿Y qué era eso? Parecía como si me estuviera escaneando con rayos X. Le gusta entender lo que pasa a su alrededor. Eliza entrecerró los ojos. ¿Eso significa que está intentando averiguar qué pasa entre nosotros? James la miró con una sonrisa sutil. ¿Y crees que pasa algo? Abrió la boca y luego la cerró. No quería decir nada que pudiera malinterpretarse. Antes de que pudiera pensar en una respuesta inteligente, un grupo de empresarios se acercó a James para hablar. Eliza aprovechó la oportunidad para escabullirse discretamente. Necesitaba un momento para respirar. Se acercó a la mesa de bebidas y tomó un jugo. Al tomar un sorbo, oyó una voz masculina a su lado. Eres la mujer del momento. Se giró y vio a un hombre alto con un traje a medida que la miraba con una sonrisa intrigada. ¿Disculpe? Aquí todos intentan averiguar quién es usted. Esbozó una sonrisa educada. No hay mucho que averiguar. Es difícil creerlo cuando apareces con James Fisher. Entrecerró los ojos. ¿Lo conoces bien? Lo suficiente como para saber que no suele llevar pareja a los eventos. Dio otro sorbo de jugo y miró a su alrededor como si buscara una distracción. ¿Y tú quién eres? Disculpas. ¿Dónde están mis modales? Extendió la mano. Oliver Pierce. Trabajo en el sector tecnológico. Ella le estrechó la mano. Eliza Martín. Becaria en Daxcorp. ¿Cierto? Parpadeó, sorprendida. ¿Cómo lo sabes? Él sonrió con complicidad. Digamos que tengo buenas fuentes. Eliza no tuvo tiempo de procesar esa información porque al instante siguiente James apareció junto a ellas.
Su expresión era seria. Pierce, Fisher y yo intercambiamos una mirada tensa, como si existiera una historia complicada entre ellos. Eliza sintió de inmediato el cambio en el ambiente. ¿Ya se conocen? Oliver mantuvo la sonrisa. Digamos que hemos trabajado en bandos opuestos varias veces. James no apartó la mirada. Y seguimos haciéndolo. Eliza pensó que era mejor mantenerse al margen de esa conversación. Oliver tomó una copa de vino de la mesa y la miró. Fue un placer conocerte, Eliza. Espero que nos volvamos a encontrar. Luego, con una última mirada a James, se alejó. Eliza guardó silencio un momento antes de volverse hacia James. ¿Qué fue eso? Nada de qué preocuparse. Está claro que no te cae bien. James se cruzó de brazos. A Oliver le gusta provocar problemas. Siempre intenta meterse en los asuntos de los demás. ¿Y ahora soy asunto de alguien? La miró fijamente un momento antes de responder. Eres mi becaria. Ella se cruzó de brazos. Eso no responde a mi pregunta. Él respiró hondo y se pasó una mano por el pelo, con aspecto frustrado consigo mismo. Simplemente no me gusta cuando se acerca demasiado. Eliza no estaba segura de cómo interpretar eso. Pero antes de que pudiera insistir, comenzó una nueva ronda de saludos, que la devolvió al ritmo del evento. La velada transcurrió entre conversaciones formales y miradas sutiles entre ella y James. Él nunca la dejaba sola mucho tiempo, como si siempre estuviera vigilando a cualquiera que intentara acercarse demasiado. Cuando finalmente se marcharon, Eliza se sintió aliviada de dejar atrás el ambiente formal. En el coche, el silencio entre ellos se sentía más denso de lo habitual. Ella decidió romperlo. Así que Oliver Pierce parece disfrutar provocándote. James mantuvo la vista fija en la carretera. Le gusta desafiar los límites. Ella se inclinó ligeramente hacia él. ¿Y qué intentaba probar conmigo exactamente? James la miró un segundo antes de responder. Eso es algo que solo él puede responder. Eliza se dio cuenta de que no obtendría nada más de él esa noche. Suspiró y miró por la ventana. Esa noche había sido más reveladora de lo que esperaba, y ahora, más que nunca, se sentía atrapada en un juego. Apenas comenzaba a comprender. A la mañana siguiente del suceso, Eliza se despertó con una sensación extraña. No se trataba solo de haber pasado la noche rodeada de ejecutivos, de que la hubieran analizado como si fuera un misterio. Algo de esa noche aún persistía en su mente. La tensión entre James y Oliver Pierce. Nunca había visto a James tan reservado y protector. Claro que siempre era reservado y tenía el control. Pero en el evento, él había sido diferente. Desde el momento en que Oliver se acercó a ella, James se volvió más alerta, más intenso. Y eso despertó su curiosidad. Al llegar a la oficina, notó que los rumores no hacían más que crecer. Así que nuestro querido becario fue ascendido a pareja oficial del director ejecutivo. Un compañero bromeó diciendo que nunca había llevado a nadie a un evento. Segura que no pasa nada más, susurró Chloe a su lado. Eliza puso los ojos en blanco. ¿No tienen trabajo? Nosotros sí. Pero los chismes son más interesantes. Negando con la cabeza, se dirigió a su escritorio, decidida a ignorar las habladurías. Pero su determinación no duró mucho. Unos minutos después de sentarse, apareció una nueva notificación por correo electrónico. Asunto: oficina del director ejecutivo. A Eliza se le encogió el corazón. Cerró su portátil, tomó su libreta y subió al piso ejecutivo. Cuando entró en la oficina de James, él ya la estaba esperando. Cierra la puerta. Ella hizo lo que le pidió, pero se cruzó de brazos. Esto suena serio. Levantó la vista de sus documentos y señaló la silla frente a él. Siéntate. Se sentó, sintiendo la tensión en el aire. ¿Qué pasa? James se recostó en su silla y la observó un momento antes de hablar. Oliver Pierce me llamó esta mañana. Eliza parpadeó sorprendida. ¿Y qué quería? Preguntó por ti. Ella frunció el ceño. ¿Sobre mí? Sí. Quiere ofrecerte trabajo en su empresa. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Qué?
James mantuvo la expresión seria. Quiere que trabajes para él. Eliza se quedó en silencio un momento, intentando procesar lo que acababa de oír. ¿Pero por qué? Él cree que tienes potencial. Soltó una risa nerviosa. Eso no tiene sentido. Solo soy un becario. James entrecerró los ojos. ¿De verdad lo crees? Ella dudó. Bueno, sí. Él negó con la cabeza. Eliza, no te das cuenta del impacto que tienes. Se sonrojó un poco. Estás exagerando. La observó un momento antes de continuar. ¿Piensas aceptar la oferta? Eliza frunció el ceño. ¿Quieres que lo haga? James no respondió de inmediato. Su mirada permaneció fija en ella, como evaluando su reacción. Quiero saber qué quieres. Ella suspiró y se recostó en su silla. No lo sé. Todo pasó muy rápido. Y ni siquiera confío en Oliver. James asintió. Entonces estamos en la misma página. Ella lo miró atentamente. ¿Por qué siento que ya sabías que iba a hacer esto? Apoyó los codos en la mesa. Oliver nunca hace nada sin un motivo oculto. Intenta usarte para llegar a mí. Eliza tragó saliva con dificultad. Esto suena más serio de lo que pensaba. ¿Por qué lo es? Se hizo el silencio entre ellos. Finalmente, Eliza respiró hondo y sonrió. Supongo que debería prepararme para otro capítulo de esta telenovela corporativa. James sonrió con suficiencia. Has sido parte de esto por mucho tiempo. Ella se levantó, todavía procesando la conversación. No te preocupes, James. No me voy a ninguna parte. Asintió. Y por primera vez, pareció relajarse un poco. Eliza salió de la oficina de James con el corazón acelerado. Lo que antes había sido un juego de bromas y malentendidos ahora se sentía mucho más serio. Oliver Pierce no solo intentaba reclutarla. Quería usarla contra James. Y la pregunta que no se le iba de la cabeza era, ¿por qué? El resto del día se hizo interminable. Eliza intentó concentrarse en su trabajo. Pero sus pensamientos volvían una y otra vez a su conversación con James. Parecía más preocupado que nunca. Como si por primera vez, algo se le hubiera escapado de las manos. Y por alguna razón, eso la inquietó. Ya era tarde cuando se dio cuenta de que seguía en la oficina. Casi todos se habían ido, y solo quedaban unas pocas luces encendidas. Entonces oyó un ruido. Al darse la vuelta, vio a James de pie en la puerta, observándola. ¿Sigues aquí?, preguntó. Ella sonrió, intentando animar el ambiente. Podría preguntarte lo mismo. Entró y cerró la puerta. Tenía que revisar unos documentos, pero parece que tú también perdiste la noción del tiempo. Suspiró y se recostó en su silla. Solo necesitaba despejarme. James se quedó callado un momento, antes de acercarse y sentarse en la silla junto a ella. ¿Quieres hablar?, sonrió, sorprendida por su tono. ¿Es una invitación a desahogarte? Solo si quieres. Lo miró un momento, intentando comprender por qué este hombre, que siempre parecía tan distante, ahora parecía dispuesto a escuchar. Se trata de todo, dijo finalmente. El evento. Los rumores, Oliver. Ni siquiera sé cómo terminé aquí. James asintió lentamente. La verdad es que siempre fuiste el centro de todo, aunque no te dieras cuenta. Eso no me hace sentir mejor. Él esbozó una leve sonrisa. Pero eso significa que no eres tan invisible como crees. Respiró hondo y bajó la mirada. Estabas muy preocupado cuando Oliver me ofreció trabajo, ¿verdad? Dudó un segundo antes de responder. Sí. ¿Por qué? Se inclinó ligeramente hacia adelante, apoyando los codos en la mesa. Porque sé de lo que es capaz, frunció el ceño. Hablas como si fuera un villano de película. James soltó una risita. No es un villano, pero juega para ganar. Y ha descubierto algo sobre ti que puede usar en mi contra. Eliza parpadeó. ¿Y qué descubrió exactamente? La miró fijamente un buen rato antes de responder. Que eres importante para mí.
El corazón de Eliza dio un vuelco. Abrió la boca para decir algo. Pero no le salieron las palabras. James la miraba fijamente, esperando. Sintió que se le calentaba la cara. ¿Bromeas? Él negó con la cabeza. Nunca he hablado tan en serio. Se hizo un silencio entre ellos, lleno de algo que Eliza no pudo definir. Finalmente, James se levantó y se metió las manos en los bolsillos. Es tarde. Te llevaré a casa. Dudó un segundo, todavía intentando procesar todo lo que había sucedido en los últimos minutos. Pero por alguna razón, no quería estar sola. Bien. Salieron juntos de la oficina. Y por primera vez, el silencio entre ellos no les resultó incómodo. Al contrario, sentía que algo finalmente había cambiado. Y Eliza supo que después de esa noche, nada volvería a ser igual. El silencio entre Eliza y James esa noche habló más fuerte que cualquier conversación. Algo había cambiado entre ellos. Y sabía que ya no podía ignorarlo. El problema era, ¿qué debía hacer con esta nueva revelación? Los días siguientes transcurrieron extrañamente con normalidad, lo que solo aumentó la tensión entre ellos. James no volvió a mencionar a Oliver, ni el incidente, ni nada de lo que le había dicho esa noche en la oficina. Pero Eliza notó las miradas, los momentos en que dudaba antes de salir de la oficina, como si estuviera a punto de decir algo, pero cambiara de opinión. Hasta que un día, sucedió. Eliza estaba en medio de su trabajo, organizando un informe, cuando recibió un correo electrónico sin asunto. Nos vemos en la azotea en 10 minutos. Frunció el ceño. No era algo que solía recibir, y menos de James. Pero por alguna razón, su corazón empezó a latir más rápido. Intentó actuar con naturalidad mientras salía de la oficina y se dirigía a la azotea. Al abrir la puerta, el viento frío le golpeó la cara. Y entonces vio a James allí de pie, de espaldas a ella, contemplando la ciudad. ¿Me llamaste?, preguntó, vacilante. Él se giró lentamente, y por primera vez, Eliza notó que parecía nervioso. Sí. Se cruzó de brazos. Bien, ¿qué pasa? Respiró hondo y se acercó. He pasado los últimos días buscando la mejor manera de decir esto. Frunció el ceño. ¿Decir qué? Y entonces, antes de que pudiera reaccionar, James metió la mano en el bolsillo y se arrodilló. El corazón de Eliza se paró. Literalmente. ¿Qué? ¿Qué haces? Sostenía una pequeña caja negra en la mano y la abrió para revelar un anillo de diamantes que brillaba a la luz del sol. Te estoy pidiendo que te cases conmigo. Eliza parpadeó, y luego volvió a parpadear. ¿Te golpeaste la cabeza? James se rió, pero su expresión permaneció seria. No. ¿Es una broma? Eliza. Se cubrió la cara con las manos un segundo antes de volver a mirarlo. James, ¿estás seguro de esto? Le tomó la mano. Nunca he estado más seguro de nada en mi vida. Eliza sintió una oleada de emoción. ¿Pero por qué? Sonrió suavemente. Porque me haces reír. Porque me desafías. Porque desde que entraste en mi vida, todo ha sido más interesante. Soltó una risa nerviosa. Eso suena más a una oferta de trabajo que a una propuesta de matrimonio. Él negó con la cabeza, riendo también. Eliza Martín, ¿quieres casarte conmigo? Ella lo miró, todavía atónita, luego miró el anillo. Y de repente, supo la respuesta. Sí. James sonrió, le puso el anillo en el dedo y, con un rápido movimiento, se levantó y la atrajo hacia sí para besarla tan fuerte que casi le fallan las rodillas. El personal de la oficina, que se había reunido en silencio para observar desde las puertas de cristal de la azotea, prorrumpió en vítores y aplausos. Eliza se apartó de James lo justo para mirar a sus compañeros, horrorizada. Estaban mirando, sonrió Chloe. Por supuesto. Este es un evento histórico. James simplemente rió, manteniendo a Eliza cerca. Supongo que ya no hay duda sobre los rumores. Puso los ojos en blanco, pero sonrió. Sí. Pero al menos esta vez, los rumores son ciertos. La boda se celebró unos meses después, y fue exactamente como Eliza jamás imaginó que sería, perfecta.
Nunca había soñado con una boda suntuosa. Pero James insistió en que quería algo memorable. Así que encontraron un punto medio. Fue una ceremonia al aire libre con una decoración elegante pero sencilla. Flores blancas y luces tenues crearon un ambiente cálido y encantador. Eliza llevaba un vestido sencillo pero deslumbrante y sintió que toda su vida la había llevado a este momento. Mientras caminaba hacia el altar hacia James, su corazón latía con más fuerza que nunca. Él estaba allí, esperándola con esa mirada que hacía que todo valiera la pena. Los votos fueron sinceros y, por supuesto, con un toque de humor. Cuando le tocó el turno a Eliza, tomó la mano de James y le dijo: «Prometo amarte en las buenas y en las malas. Prometo llevar siempre una pastilla para la alergia, por si pides camarones sin darte cuenta». Todos rieron, incluido James. Sonrió antes de responder. «Y prometo amarte en todo momento, incluso cuando decidas reorganizar mi cajón de bolígrafos sin mi permiso». El público estalló en carcajadas. Cuando finalmente se dieron el tan esperado «sí, quiero» y se besaron, Eliza sintió como si el mundo entero desapareciera por un instante. Ahora eran oficialmente marido y mujer. Y nada podría ser mejor que eso. O al menos eso pensaba ella. Un año después, la vida era completamente diferente. Eliza y James estaban casados, felices y equilibraban a la perfección su vida laboral y personal. Y entonces llegó la noticia que lo cambiaría todo. Eliza se quedó mirando la prueba de embarazo un buen rato. Parpadeó, respiró hondo y volvió a mirar. El resultado no había cambiado. Estaba embarazada. Su corazón se aceleró. ¿Cómo se lo diría a James? Volvería del trabajo en cuestión de minutos. Y sabía que no podría mantenerlo en secreto por mucho tiempo. Así que decidió hacerlo de la manera más creativa posible. Cuando James llegó a casa, encontró a Eliza sentada en el sofá con un sobre en las manos. «¿Qué es esto?», preguntó, quitándose la chaqueta y sentándose a su lado. Ella sonrió y le entregó el sobre. «Una pequeña sorpresa». Él lo abrió y sacó un papel. Lo leyó en voz alta. «Felicidades. Te ascendieron a papá». Parpadeó un par de veces, intentando procesarlo. Luego la miró con los ojos muy abiertos. «¿En serio?». Eliza asintió, mordiéndose el labio, intentando contener sus emociones. Y entonces James la abrazó fuerte. «No lo puedo creer». Ella se rió, sintiendo lágrimas de alegría rodar por su rostro. «Yo tampoco lo creí hasta que revisé la prueba 3 veces». Se apartó lo justo para sujetarle el rostro entre las manos y la besó suavemente. «Me acabas de hacer el hombre más feliz del mundo». Eliza sonrió, sintiendo que su corazón se llenaba de felicidad. «Bueno, mejor prepárate. Parece que nuestra vida está a punto de volverse aún más loca». James se rió entre dientes. «Y no puedo esperar». Ella lo abrazó de nuevo, sintiéndose plena de una manera que nunca imaginó posible. Y en ese momento, supo con certeza que su caos había encontrado un hogar. Y su nombre era James Fisher.